Muy buenos días, muy buenas tardes de aquí desde Madrid. Me encuentro en estos momentos. Muy buenos días con todos los colegas de Latinoamérica que están trabajando en la gestión de riesgos, seguridad y demás tópicos. El día de hoy vamos a desarrollar este tópico, principales cambios en la ISO 27001, recientemente publicada 2022, y los cambios a nivel de las guías de controles que está sugiriendo la misma ISO. Pues soy el facilitador de esta presentación, soy instructor y a su vez estoy certificado tanto, bueno, en algunas certificaciones como en riesgo operacional, gestión de riesgos ISO 31000, seguridad de información 27001, 27005, continuidad de negocios, bribery y algunos temas de Six Sigma y temas de Scrum que son muy especiales específicamente para proyectos. El desarrollo que vamos a tener en esta hora consiste en entender un poco cómo ha venido cambiando la ISO con los años y vamos a hacer una revisión bastante rápida de la 27001 de 2013, la versión anterior, la 27001 2022, la que recientemente se ha publicado, la 27002 que tiene que ver con la gestión de controles también publicada este año, y qué diferencias, similitudes tenemos entre estas dos versiones, la 27002, la de controles, versión 2013 y 2022, que es sobre el cual se cimenta la 27001, requisitos para la implementación de un sistema de gestión de continuidad de negocios. Pues lo primero que tenemos que conocer es cómo ha venido evolucionando la 27000, la gestión de la seguridad de información en los últimos años. Allá en los años 90, cuando empezamos a trabajar con la gestión de la seguridad de información, teníamos el estándar británico, el British Standard, la 7799, que se estableció como un marco de referencia para gestionar la seguridad de información. Y luego han venido una serie de documentos en el tiempo, tanto así, por ejemplo, que en el año 95 ya se convirtió en un código de práctica, en el año 98 ya se convirtió en un sistema de gestión, en el año 2000 ya formaba parte de los sistemas de gestión ISOs, y de ahí en adelante se han dado numerosos ajustes y cambios, ¿no? Recordemos que el estándar de seguridad de información, pues la ISO es una de ellas, ¿no? La ISO 27001 que se conoce ya, la 27001 como concepto nace en el año 2005. Y de ahí en adelante han habido una serie de ajustes, adecuaciones y customizaciones, tanto así que la versión del año 2022, este año, ya se habla no solamente de seguridad de información, sino también se habla de ciberseguridad y privacidad de la información. Temas de mucha importancia en varios países porque ya no solamente se debe considerar los temas vinculados a la seguridad de la información, sino también hoy a las amenazas de la ciberseguridad y al tratamiento de los datos personales, el tema de privacidad, que en muchos países es un tema muy importante. Aquí en España, en Europa en general, la GDPR, el Reglamento de Gestión de Datos Personales, pues hace referencia a la necesidad de garantizar la privacidad de la información de los clientes, de los usuarios, para efectos de que sus datos personales sean protegidos. Entonces, ya la norma, la 27002, perdón, la 27001 del año 2022, ya incorpora criterios de privacidad. Es posible que haya un segundo webinar, de repente para inicios de diciembre, sobre GDPR, sobre el Reglamento de Protección de Datos Personales y su integración con seguridad, para que también ustedes vean cómo se vincula estos parámetros, estos controles de la 27001 con GDPR, con protección de datos personales, que en Latinoamérica, pues en algunos países ya se está regulando, México, Colombia, Ecuador, Perú. No estoy muy seguro en Chile, no estoy muy seguro en Panamá también. Ya hay este tipo de proceso, lo cual obviamente nos lleva a entender que también debemos tener controles de seguridad para los datos personales, que es dentro del mundo del compliance, porque esto forma parte del concepto del compliance, pero indirectamente, bueno, directamente está involucrado con la gestión de la seguridad. Entonces, la 27000, la gestión de la seguridad de información, no es un tema reciente, ya tiene hace varios años, y en el camino se ha venido adecuando con una serie de conceptos que han permitido actualizar, ¿correcto? Dentro de los documentos de la familia de la ISO 27000, tenemos una serie de documentos que de alguna otra manera algunos vamos a mencionar en esta sesión. El vocabulario es la ISO 27000
que es el documento genérico que permite entender los diversos conceptos de lo que es la seguridad. La 27001 son directrices, requerimientos y directrices. La 27002 son controles, 27003 guía de implementación, 27004 indicadores de performance, 27005 gestión de riesgos, 27032 ciberseguridad, 27035 gestión de incidentes. Y hay una serie de documentos vinculados a la 27000 que son específicos para ciertas industrias, telcos, para el sector real. Entonces, no es un único documento, sino existen varios documentos vinculados. En esta presentación nosotros vamos a abordar la versión previa de la 27000, que era la 27000, la versión 2013, en la cual seguramente todos la han conocido, todas han tenido que verla implementada en sus respectivas organizaciones. Especifica, ¿no? Una serie de requisitos para lograr un sistema de gestión de seguridad de información, ¿no? Que se describe entre la cláusula 4 y la cláusula 10, una serie de requisitos que se deben establecer. El rol de liderazgo y compromiso, la participación de alta dirección, los temas vinculados al desempeño, a la gestión de riesgos, son conceptos que ya manejamos. Y en este caso, la 27001 estaba descrita en un tiempo imperativo que deberán ser considerados, es decir, necesariamente tenemos que incluirlos para alinearnos a una 27000. Hay muchas instituciones que están certificadas como 27001 2013 y es imperativo para estas cumplir con esos estándares para mantener la regulación. Lo interesante de la 27001 es el anexo, en el anexo A, que en ese momento describía 14 componentes de los diversos módulos de la gestión de seguridad de información, describía 35 objetivos de control y a su vez 114 controles. Obviamente estos componentes, estos dominios de la seguridad de información, pues recordaremos, lo vamos a mencionar igual en una diapositiva siguiente, pues la política, la organización, control de accesos, control de seguridad de personas, control de activos, seguridad para el desarrollo de aplicaciones, seguridad de comunicaciones, ¿no? Una serie de componentes que a su vez estaban vinculados con 35 objetivos de control y a su vez 114 controles distribuidos. Este primer documento de la 27001 en el año 2013 es la cual, pues, ya en los últimos 20 años, todo sistema de gestión, toda institución financiera o no financiera que ha venido administrando la seguridad de información ha adoptado como suya. Hay otros marcos de referencia, Magerit, acá en España se aplica mucho Magerit, en México se aplica otro concepto adicional que es un tema más tecnológico y seguridad, no recuerdo el nombre, cómo se llama la norma, pero hace referencia no solamente a controles de seguridad, sino también controles tecnológicos. Entonces, esta es la familia, todos deben reconocer, todos deben identificar este documento de la 27001, 2013, que establece los 14 dominios, los 35 objetivos de control y los 114 controles. Todos los que hemos implementado y hemos auditado este tipo de sistemas de gestión de seguridad de información, hemos tenido que habernos encontrado con estos 114 controles y 14 dominios, ¿no? Dominios, política de seguridad, aspectos organizacionales, seguridad del recurso humano, seguridad de gestión de los activos, control de accesos, el tema de cifrado, seguridad física ambiental, seguridad operativa, comunicaciones, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, relaciones con proveedores, gestión de incidentes, aspectos de la seguridad y la continuidad y finalmente los temas del compliance, ¿no? Los temas de cumplimiento, pues en los últimos años ha tenido mucha importancia porque en diversos países se han implementado una serie de componentes vinculados a los temas del cumplimiento y la seguridad, los temas de datos personales, ¿no? Los temas de privacidad, datos personales, la legislación que se aplicaba en cada país con respecto a la seguridad, pues teníamos que incorporar una serie de estos principios. De alguna otra manera, todos ya conocemos este marco de gestión, estos controles, el anexo A de la 27001 que describe estos controles y hemos trabajado en implementarlos. La diferencia con la 27002, perdón, con la 27001 2022 es que ahora se hace referencia no solamente a la seguridad de información, sino también a la ciberseguridad y a la protección de datos personales, a la protección de la privacidad.
la cual en este caso, los primeros componentes del 4 al 10 no cambia porque siguen siendo los mismos, pero en este caso sí hay una modificación en el anexo. Ya no hablamos de 14 dominios, sino hablamos de 4 dominios únicamente, y de 114 controles se reducen a solamente 93 controles, distribuidos entre controles de seguridad, controles de ciberseguridad y controles de privacidad. ¿Correcto? Aquellas instituciones que están certificadas en la 27001-2013, pues van a tener que hacer este bridge, van a tener que hacer este puente, y tienen hasta 2 años más, si no me equivoco, 2 años, 3 años más, para hacer la adecuación de estos nuevos anexos para los controles. Lo cual significa que tengo que adherir a mis controles actuales, controles de ciberseguridad y controles de privacidad. ¿Correcto? Esta ISO es certificable, definitivamente, para nivel de empresas. Nosotros, bueno, yo en lo particular soy instructor en la 27001, implementador todavía con la empresa que estamos haciendo las certificaciones. Se está dando ya la versión 2013, pero este año me han sugerido que haga mención a los controles de la 27001, 2022, que van a entrar, bueno, que ya entran en vigencia, para que las empresas que están certificándose y los responsables de la implementación que se están certificando ya tengan conocimiento de los cambios que se van a venir. Entonces, ya vemos un cambio significativo. Pues ya antes eran 14 dominios, ahora son solo 4 dominios. Antes eran 114 controles, ahora se han reducido a 93 controles. Esta es la estructura que tenemos, ¿no? En el año 2013, el anexo A, teníamos acá los 14 dominios: políticas, organización, seguridad, activos, accesos y demás. Y cada uno de estos con una serie de controles, ¿correcto? Si hablábamos de gestión de activos, teníamos el inventario, la clasificación, el rotulado, teníamos el uso, ¿no? Si hablábamos, por ejemplo, de seguridad, adquisición y desarrollo y mantenimiento de sistemas, hablábamos del desarrollo del código seguro, hablábamos de temas de control de cambios, una serie de controles que formaban parte de nuestra declaración de aplicabilidad, el SOA, para poder analizar si aplica o no aplica dicho control a la organización. Esta versión, 114 controles, 35 objetivos, cambia ahora con la versión 2022, en la cual solamente se hablan de 4 dominios: controles organizacionales, con 37 controles, controles de personas, 8 controles, controles físicos, 14 controles, y controles tecnológicos, 34 controles. Esto es un cambio significativo porque ahora, bueno, cuando hagamos este match entre lo que era la versión 2013 y la versión 2022, tendremos que asignar, ¿no? Tendremos que asignar, a ver, ¿qué es política de seguridad? Ah, eso es organizacional. ¿Qué es organización de la seguridad? Organizacional. ¿Qué es seguridad relativa a los activos humanos? Ah, control de personas. Gestión de activos. Pues eso forma parte, algunos van en la parte de tecnológicos y algunos estarán en la parte organizacional. Criptografía, controles tecnológicos. Seguridad en el físico y el entorno. Ah, eso es parte de control organizacional. Hay que empezar a hacer ese match. Y vamos a hacer el match para que vean cómo está esta fusión de controles y tenerlos mapeados, sobre todo cuando queremos hacer esta migración a este nuevo estándar. Estos 93 controles, algunos han sido dados de baja, han sido fusionados, y en otros casos han habido nuevos controles. Se han desarrollado 11 nuevos controles que responden específicamente a los temas de ciberseguridad y a los controles de privacidad que ahora se incorporan en este nuevo estándar. Muchos de esos controles que son de ciberseguridad son controles de gestión y son controles organizacionales y son controles tecnológicos. Y con respecto a los temas de la privacidad, tenemos algunos controles que son tecnológicos y algunos controles que son meramente también organizacionales. Entonces, se está dando esta migración, y esto es importante tenerlo en cuenta porque aquellas empresas que hoy tienen como una buena práctica la gestión de la seguridad de información, tendrán que hacer este alineamiento, sobre todo en muchos países donde la regulación, sobre todo local, ya establece estos marcos de referencia, pues requieren este alineamiento en la gestión. Y este alineamiento se va a dar para poder incorporar hoy los temas de ciberseguridad.
En muchos países, México, Panamá, Colombia, Perú, Chile, ya la ciberseguridad está normada como parte de la gestión de riesgos y tenemos que implementar un sistema de gestión que me permita identificar activos comprometidos, responder, recuperar, ¿no? A un proceso de gestión que me permita atender ante eventos potenciales de ciberseguridad y tomar las acciones preventivas, tener controles y hacer un análisis de riesgos, análisis de vulnerabilidades para afrontar los diversos riesgos de la ciberseguridad. El tema de privacy, el tema de privacidad, inclusive hay una ISO específicamente hablando, que es la ISO 27701, que habla específicamente sobre un sistema de gestión para garantizar la privacidad de la información. Yo los invito a participar. Es posible, todavía no está confirmado, pero es posible que o se ve un tema, si es que me llaman, me convocan para este tópico en diciembre, estaríamos viendo GDPR, el tema de datos personales, privacidad de información y la 27001, ¿no? Para que vean cómo se integran estos conceptos, específicamente hablando desde el punto de vista de privacidad de información, porque es un concepto que cada vez toma mucha importancia aquí en Madrid, aquí en España, en la Comunidad Europea en general. Una multa por no tener controles de protección de datos personales puede llegar hasta ser 20 millones de euros, para que se hagan una idea. O sea, es muy costoso este tipo de multas porque no se está garantizando, no se está protegiendo los datos personales de los usuarios. Entonces, ojo con eso. En muchos países, tengo el conocimiento en Perú específicamente que ya ahí hay una autoridad nacional de datos personales que hace la función de supervisión, ¿no? Y en otros países también ya se están formando entes de supervisión que van a verificar y asegurar el cumplimiento de estas políticas para garantizar la privacidad de los datos de los usuarios. Entonces, la novedad que tiene la 27001 para efectos de esta versión 2022 se remonta, se vincula con el anexo. Y el anexo va a invocar la 27002. La 27002 es una lista de controles que hace unos meses también se publicó, como para abril más o menos de este año, se publicó la actualización del anexo de controles, y este es el documento que invoca la 27001 en el anexo A. Entonces, la 27002 como tal es un documento no certificable, pero la 27001 hace un despliegue de todos estos controles invocando la 27002. Entonces, analizando la 27002, establece una serie de parámetros para empezar a evaluar los controles. Primero habla de un control, de la necesidad de tener controles preventivos, detectivos y correctivos, ¿no? Perdón. Hace este primero disclaimer, hace esta primera referencia para que cuando nosotros analicemos los controles de seguridad, tengamos a bien considerar estos parámetros para evaluar qué tipos de controles desde el punto de vista de la seguridad tenemos para lograr nuestro objetivo de control de seguridad. Describe ciertas propiedades de la seguridad: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, totalmente conocido por todos. E incorpora propiedades de ciberseguridad. Hay que identificar, hay que proteger, detectar, responder y recuperar. Este ciclo es un ciclo muy similar al que se maneja la NIST de ciberseguridad, que habla específicamente, inclusive el mismo marco de cybersecurity de COVID, habla de estos procesos. Hay que identificar cuáles son los activos que están expuestos a riesgo de ciberseguridad, hay que protegerlos, hay que tener controles, hay que detectar, hay que tener mecanismos para detectar estas intrusiones, estas amenazas, hay que responder, hay que tener estrategias de respuesta y hay que tener procedimientos de recuperación, respaldos y demás. ¿Correcto? Estas son las propiedades que ahora describe este marco y que tenemos que considerar en el análisis de los controles de seguridad de información. Y desarrolla una serie de componentes de la capacidad operativa que tenemos que tener para poder administrar la seguridad, ya sea desde el punto de vista del gobierno, la gestión de activos, la protección de la información, la seguridad del recurso humano, que serían algo así como nuestros dominios de la 27001-2013, pero se le han agregado algunos componentes. El tema eh, de eventos de seguridad, no, perdón, de garantía de seguridad, que no existía, no había una definición específica
tanto sobre la gestión de eventos de seguridad como el rol que debe garantizar la seguridad de información. Son algunas precisiones que hace la 27002, la gestión de controles, específicamente para entender cuál debe ser mi capacidad operativa que yo debo desarrollar, cuál es el componente que yo debo desarrollar para poder afrontar los diversos riesgos de cara a seguridad de información. Esto lo vamos a ver a continuación porque en el documento de la 27002 que se establece con detenimiento, hay una descripción bastante detallada por cada uno de estos 93 controles. Esta versión todavía está en inglés, no ha sido todavía traducida, ni a Enor, aquí en España todavía no han hecho la traducción oficial. El documento lo van a conseguir en inglés, documento que se les va a compartir, ustedes van a tenerle el documento de la misma ISO en su formato en inglés, ¿no? Todavía no hay ninguna traducción en castellano, pero pues tienen el documento en inglés por lo menos para quienes puedan tener la capacidad de leerlo, pues, revisarlo y que tengan a bien el conocimiento detallado de cada uno de estos componentes. Algunos dominios de seguridad, pues bajo el enfoque de la 27002, estos dominios de seguridad se estructuran en 4 grandes dominios, ¿no? La gobernanza y un ecosistema de seguridad. Pues se debe gestionar la gobernanza de la seguridad de la información y de los riesgos, un poco alineado con la estrategia de la gestión de riesgos, en la cual se incorpore la seguridad de información como parte de este gobierno de seguridad, a efectos de que podamos tener el apoyo de la alta dirección y el compromiso para lograr una adecuada implementación de los diversos controles que garantizan la seguridad de información. Y también la gestión de la ciberseguridad del ecosistema. Ver no solamente componentes internos, sino también componentes externos, como diversos grupos de interés que podrían estar expuestos a cuestiones de un ciberataque, ¿correcto? Otro dominio que describe la norma habla sobre la protección, ¿no? Estrategias que tenemos que tener para garantizar la seguridad, buscando la protección en la arquitectura de la seguridad, en la administración de la seguridad, en la gestión de identidades y accesos, mantenimiento de seguridad y seguridad física y ambiental. El rol de la protección lo que va a buscar es reforzar los aspectos de control en estos 5 componentes de la protección para efectos de que podamos tener un mejor gobierno, un mejor control de la seguridad, reforzando aspectos de la arquitectura, reforzando aspectos de la gestión de accesos e identidades, la seguridad propiamente, el mantenimiento de la seguridad y propiamente los temas físicos ambientales. Describe un rol también de defensa. ¿Qué significa? Que tenemos que empezar a desarrollar esquemas que permitan detectar, ¿no? Que permitan detectar vulnerabilidades, tener presente los temas del pentest, hacer análisis de penetración, tener respuestas ante incidentes, ¿no? De la parte informática, de la gestión tecnológica, para poder hacer frente como acción correctiva ante incidentes de seguridad y garantizar una resiliencia, ¿no? Desde el punto de vista de la continuidad operativa y desde el punto de vista del manejo de crisis. La resiliencia, como todos ustedes ya conocen, está vinculada directamente con la capacidad de una organización de hacer frente a eventos disruptivos que puedan afectar el desempeño de los procesos de una institución. Por lo tanto, se refuerza la seguridad de la información en la continuidad operacional y el adecuado manejo de crisis para eventos vinculados a la seguridad. Normalmente pensamos en gestión de crisis en eventos disruptivos, amenazas que pueden generar una interrupción significativa en nuestros procesos. Ahora la ISO dice, oye, que también debe considerar dentro de sus estrategias manejo de crisis específicamente para la seguridad de información. Tener una estrategia de respuesta o estrategias de comunicación en crisis para eventos disruptivos desde el punto de vista de la seguridad, la ciberseguridad o protección de datos. Todos estos aspectos nos van a permitir tener una idea bastante amplia de lo que ahora se propone como gestión de la seguridad. Ok, ¿qué controles se han implementado? ¿Qué controles han pasado a este nuevo esquema de la 27001 en el anexo que replica la 27002? Pues muchos de estos controles que visualizan aquí son ya conocidos. Desde el punto de vista del primer lote de controles, los controles organizacionales,
en esta primera vista vemos los controles de inteligencia amenazas. Es decir, este es un nuevo control que se incorpora para que dentro de los controles organizacionales podamos empezar a hacer inteligencia ante amenazas y vulnerabilidades. Entonces, significa que tenemos que empezar a analizar e identificar las potenciales amenazas que pueden activarnos un incidente de seguridad. Ver tanto el contexto externo e interno para hacer frente a diversas situaciones que podrían hoy generarnos un riesgo, ya sea de seguridad, ciberseguridad o específicamente privacidad. Otro control nuevo que se ha agregado es la seguridad para servicios cloud, ¿no? Servicios en nube. Y esto es algo que ya se venía viendo por todos los servicios en nube que hoy existen. Tenemos que tener ya sea controles de nuestros proveedores de los servicios nubes o controles de nuestro propio entorno nube para asegurar la seguridad de la información, para garantizar la seguridad. Los demás controles que ya son conocidos, ¿correcto? Son ya los que manejamos, ¿no? Políticas de seguridad, roles, segregación, responsabilidades del directorio, contacto con autoridades, grupos de interés. Son los controles que ya conocemos, ¿correcto? Pero dentro de los controles nuevos, que son 11 controles nuevos que plantea esta versión de la 27001, se incorporan bueno, vamos a ver que esta es la primera diapositiva. Respecto a los controles organizacionales, son estos, los resaltados en amarillo, y luego tenemos otro control adicional que se crea, que es preparar la tecnología, la información y tecnología de comunicaciones para la continuidad del negocio. Es preparar ante eventos disruptivos tecnológicos que puedan impactar a la información. Estamos hablando específicamente de prepararnos ante escenarios que puedan comprometer la información. Por ejemplo, un escenario de ransomware. Un escenario que logre, por ejemplo, atacarnos a través de un proveedor. En muchos países ya la gestión de seguridad para proveedores está siendo cada vez más estricta, están pidiendo cada vez que los proveedores se homologuen o se estandaricen a este tipo de prácticas internacionales para que ellos también tengan sus propios controles y ellos no sean el canal a través del cual puede haber una afectación, un compromiso a la seguridad. Pues los demás controles del entorno control organizacional siguen latentes, ¿no? Son 37 controles de los cuales hay 3 controles nuevos de los que ya anteriormente se tenían. En el segundo lote de controles, los controles de personas, se describen 8 controles y dentro de estos 8 controles, pues están los que ya conocíamos. Evaluación del personal antes, durante y después, ¿correcto? Generar concientización, educación y capacitación en temas de seguridad, que formaba parte de un control específico durante la contratación del personal. Responsabilidades para la culminación laboral o cambio de empleo, también para la entrega de los activos de información cuando un trabajador estaba cesando su puesto, esto es parte de los controles después. Eh, Control de trabajo remoto, pues obviamente controles de seguridad para las personas, los colaboradores, términos y condiciones del empleo, procesos disciplinarios, confidencialidad y acuerdos de no divulgación durante el proceso de contratación y controles para que los colaboradores informen de eventos de seguridad. Entonces, este tipo eh, de controles son los que se han estructurado para gestionar el dominio de personas. Si recordásemos lo que hablábamos, voy a retroceder un par de diapositivas para revisar, para recordar lo que decía con respecto a lo que eran controles del componente humano. El A7 eran 7 controles, el A6, perdón, el A7, disculpen, el A7 describía 6 controles, seguridad de los recursos humanos, y hablaban y estaban estructurados en tres tiempos. Antes de la contratación, durante la contratación y al término de la contratación laboral. Y habían controles desde pues, la evaluación de una revisión previa de los candidatos, hablaban de durante la contratación de tener una capacitación sobre temas de seguridad y luego controles después que estaban vinculados con la entrega de los activos, una serie de controles que estaban vinculados específicamente con la culminación laboral. Entonces, esos controles se han agregado ahora a esta tipología de control de personas y dentro de los controles que ya teníamos, pues específicamente no hay ninguna modificación, no ha habido ningún cambio, sino simplemente lo han acondicionado para que ahora sean 8 controles de gestión.
Dentro del siguiente lote de controles físicos, eh, hay un nuevo control, que es el monitoreo de la seguridad física. Ese es el nuevo control que se ha agregado y el resto de controles sigue siendo todos conocidos. Física perimetral, seguridad de oficinas, seguridad de la entrada física, protección contra amenazas físicas, trabajo en áreas seguras, escritorios y pantallas limpias, emplazamiento y protección de equipos, seguridad de, de los equipos fuera de las instalaciones, medios de almacenamiento, UCBs, discos duros y demás. Algunos utilities de soporte. Los utilities en este caso hacen referencia a lo que es energía eléctrica, agua, servicio de terceros, seguridad en el cableado, mantenimiento de equipos y eliminación segura o reutilización de equipos. Estos controles, bajo el enfoque físico, la novedad es este indicador de monitoreo de seguridad que es, digamos, ahora la necesidad de empezar a evaluar la seguridad física que puede comprometer la información, ¿no? Nosotros tenemos a veces algunos ambientes donde se almacena información, pues y también tenemos que considerar el monitoreo de estos ambientes físicos que también exponen a cierto tipo de información. Y dentro de los controles tecnológicos que se describen, pues sí hay la mayor novedad, ¿no? Se incorporan más controles, se incorporan nuevos controles que hacen referencia a la gestión de la configuración, enmascaramiento de datos, eliminación de información, prevención de fuga de datos, ¿no? Se habla también ahora de actividades de monitoreo, filtrado web y pruebas de seguridad en desarrollo y aceptación de aplicaciones. Entonces, hay en total 7 nuevos controles que se han agregado bajo el entorno de seguridad de los controles tecnológicos y el resto de controles, de alguna otra manera, ya los veníamos aplicando. Respaldos, redundancia, acceso, seguridad de red, seguridad, criptografía, ciclo de vida de desarrollo, código seguro y demás, ¿no? Estos controles, estos últimos 34 controles que que propone la 27001-2022 a través del anexo, son, digamos, los grandes cambios que se están dando. Eh, si hiciéramos un ejercicio para evaluar, ¿no? Para hacer una autoevaluación de los controles, de los atributos de los controles, acá tenemos un ejemplo que nos pone la misma ISO. Nos habla, por ejemplo, del control 5.1, política de seguridad. Eso es un control de carácter preventivo, ¿no? Eso que afecta de cara a la información, a la confidencialidad, a la integridad y a la disponibilidad. Desde el punto de vista de ciberseguridad, esto me permite identificar activos, ¿correcto? Y desde el punto de vista de mis capacidades operativas, tiene que ver con el gobierno. Qué dominios incorpora? Incorpora el dominio de gobierno y la resiliencia. Entonces, estos conceptos nos sirven por lo menos para, luego vamos a ir al documento, al ISO, para que vean cómo se estructura y cómo hacen un análisis de cada uno de estos 93 controles para que los implementadores que están haciéndose cargo de la gestión de estos controles puedan ver qué tipo de controles se tienen, cómo están catalogados y cuál es la propiedad que involucra desde el punto de vista de la información o el punto de vista de la ciberseguridad. ¿Correcto? Otro cambio que se agrega es el punto de vista de los controles, ¿no? Desde el punto de vista si es que el control es preventivo o correctivo, si compromete un componente de la seguridad de la información, la ciberseguridad, capacidad operativa y su dominio. Entonces, este detalle de los controles nos ayuda a entender con mucho más detalle, déjame poner la huella del vecino, este detalle nos permite entender con mayor conocimiento qué tipo de medidas de control tenemos, cuál es su perfil del control y qué componentes de seguridad o ciberseguridad puede atacar, ¿no? Por ejemplo, tener contactos con autoridades es un control de carácter preventivo o correctivo, compromete confidencialidad, integridad y disponibilidad, y desde el punto de vista de ciberseguridad, identifica, protege, responde y recupera. A través de estos conceptos, lo que nosotros vamos a conseguir es vincular tanto los temas vinculados a la seguridad y a los que es temas de ciberseguridad y a mi capacidad operativa. Afecta a gobierno, afecta a vulnerabilidades, ¿no? Y obviamente su respectivo dominio, que es para poder relacionar si es de defensa, de resiliencia, ¿no? A qué responde estos conceptos. Vamos por unos momentos a incorporarnos a la ISO 27001
Uno, primero para que ustedes tengan conocimiento de la 27001, documento que como yo les comentaba, ya va a estar a su disposición ni bien terminemos esta presentación. Eh, pues hay una serie de modificaciones que se agregan. Vamos a ir directamente, los componentes que estamos acá describiendo son los mismos, no ha habido ninguna variación como les comentaba. El entendimiento de la institución, los temas vinculados con las expectativas de los grupos de interés, los temas vinculados con el alcance del sistema de gestión y seguridad, siguen siendo los mismos. Lo que se ajusta, el cambio se va a dar directamente en el anexo. Y aquí podemos ver, permitan que vamos a ir al anexo, que es el documento que nos interesa. Se hace una revisión, se hace una primera descripción de en qué consiste estos controles que ahora son 93 y están vinculados con estos 4 dominios: controles organizacionales, controles de personas, controles físicos y controles tecnológicos. Cuando hablamos de políticas de información, de seguridad de información, hace referencia a la necesidad de tener, y acá se describe, una serie de compromisos, una serie de criterios que debe ser aprobado por la dirección, tiene que ser publicado, comunicado y puesto en conocimiento a todos los colaboradores, ¿no? Y ante cualquier cambio debe ser revisado o analizado cuando requiere un cambio, cuando ocurra un cambio en las mismas, en las condiciones. Entonces nos permite tener una idea genérica, no entra al detalle de cada control, si se dan cuenta, simplemente me describe cuál es el objetivo de cada uno de estos controles. ¿Correcto? Hace una referencia a los diversos objetivos de control para poder tener un entendimiento de qué implica cada uno de estos controles. Entonces, la novedad acá es que me baja de 114 a 93 controles y cada control hace una pequeña descripción. ¿Correcto? Esto es lo que nosotros vamos a tener como resumen de todos los controles de todos los dominios, organizacionales, personas, físicos y tecnológicos. Lo interesante de este documento es, como ya les decía, ya me permite tener alguna idea, ¿no? Del nuevo marco de control. Lo interesante de esta estrategia es que en el documento de la 27002, que es el documento pues fuerte, por decirlo así, es donde se establece, y voy a adelantar unas diapositivas, para ir directamente al punto neurálgico, hace referencia, perdón, acá estamos, 5, 6, guidance, acá está. Esto, acá está. Empezamos con seguro de dominios, perdón, este es el 5, disculpen, 4, 4 layout, 5, acá está. Acá empezamos el anexo de la 27, bueno, en este caso la 27002, ya me describe cada uno de los controles y me hace un análisis de cada uno de los controles que tiene el anexo de la 27001. El tipo de control: preventivo, compromete confidencialidad, integridad y disponibilidad. Sobre el punto de vista de ciberseguridad, me permite identificar. Desde el punto de vista de las capacidades, es un tema de gobierno y compromete gobierno y la resiliencia. Entonces, acá me describe con mucho más detalle este entendimiento que tenemos que tener para poder diseñar e implementar controles alineados a estos tópicos. Recordemos que son 93, no digamos controles, son 93 lineamientos de control, porque a su vez cada uno de estos lineamientos de control me va a poder desplegar una serie de controles. Permítame, acá hay una consulta. No se muestra la pantalla, permítame, voy a compartir nuevamente toda la pantalla para mostrarles nuevamente. Ok, ¿me confirma si es que se ve la pantalla completa? La pantalla de la ISO. Creo que sí, ¿no? Porque ya lo estoy viendo aquí. Ok, perfecto. Confirmado, ya está. Ok, entonces, bajo este alcance de la 27001, si ustedes se dan cuenta, ya me permite, cuando yo complemento la 27001 con la 27002, lo que hacemos nosotros es incorporar, permítame, ya, incorporar todas estas mejoras que ahora nos sugiere el anexo de controles y nos va a permitir entender con mucho más detalle qué es lo que tenemos que implementar. Por ejemplo, si vamos nosotros a ver controles, vamos a saltarnos a un control organizacional que pueda servirnos para este ejercicio. Permítanme ver. Acá tenemos el control de responsabilidades, por ejemplo, ¿no? Responsabilidades por parte de la alta dirección. Hace referencia a los controles que tenemos que tener de cara a el rol de la alta dirección.
Entonces, ¿cuál es el propósito? Entender el rol en la seguridad de información y asegurar que todas las personas tienen conocimiento de sus responsabilidades con respecto a lo que es seguridad de información. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahí viene la guía de implementación. La alta dirección tiene que demostrar soporte a través de las políticas de seguridad de información, estableciendo procedimientos y controles de seguridad. Asignación de responsabilidades que deben ser consideradas. Pues tienen que definirse roles y responsabilidades, tiene que proveerse una expectativa con la asignación de roles en la organización, tienen que haber mandatos para asegurar el adecuado cumplimiento de estas políticas, tienen que haber una adecuada asignación de responsabilidades definidas por contrato, por ejemplo, durante la contratación de un personal, el acuerdo de confidencialidad, la privacidad de datos, la privacidad de información, acuerdos que me permitan a mí como colaborador que estoy ingresando, pues tener esos controles organizacionales, contratos, en la cual todo colaborador va a tener que dar cumplimiento a los diversos controles que tenemos como organización. Entonces ya me describe qué es lo que tengo que hacer en cada uno de estos componentes. De alguna otra manera, pues me la pone mucho más fácil, porque ahora ya no tengo que adivinar qué significa gestión de compliance, gestión de cumplimiento, o gestión de, en este caso, la gestión de la seguridad, sino ya tengo que desarrollar cada uno de estos componentes que me permite entender el desarrollo del mismo. Y así, me va desarrollando cada uno de los componentes que yo tengo que tener, especificando el objetivo y proponiéndome una serie de ajustes que tengo que yo considerar de cara a la implementación de estos lineamientos de control. Pues el documento es bastante extenso, si se dan cuenta son más de 160 páginas, en la cual se hace una descripción detallada de cada uno de estos 93 controles que nos va a servir para la implementación. Quienes ya hemos hecho la implementación de la 27001-2013, pues teníamos algo similar en la versión anterior, en el anexo A del 2000, perdón, en la 27002-2013, pero ahora con esta actualización, pues tenemos que alinearnos a estos nuevos estándares de controles de ciberseguridad. Si quisiéramos retornar, solamente voy a hacer un regreso a la diapositiva anterior y hago una pequeña comparación de lo que nosotros teníamos con la 27013, perdón, con la 27013, ha habido una fusión de muchos controles, ¿no? Recordemos que pues antes teníamos 114, ahora son 93, de los cuales 11 son nuevos, es decir, ha bajado de 114 a 82 controles más 11 nuevos. Entonces ha habido una fusión de muchos controles, ¿no? Antes lo que a veces teníamos controles, digamos, separados, ahora los han fusionado. Por ejemplo, si recordamos solamente lo que era el control de políticas, decía que teníamos que tener una política y teníamos que hacer supervisión de la política. Eso era la 511, 512. Ahora simplemente te dice en la 27002 te dice, ok, tienes que tener una política y como hemos visto, hay una serie de componentes que debemos tener en cuenta. Tiene que estar difundido, tiene que haber asignaciones, tiene que haber verificación de las asignaciones, ¿no? Hay una serie de pasos que tenemos que tener para asegurarnos que la política de seguridad de información va a ser debidamente asignada a todos los roles en la organización. Con respecto a lo que es, por ejemplo, ahora se incorpora un control que tiene que ver con la seguridad para proyectos, para la gestión de proyectos. Pues este control, el 5.8, ¿no? Vamos a saltarnos al 5.8 en la norma para que puedan ver 5.5.5.8, acá está. ¿Qué te dice que tienes que hacer? Pues la gestión del proyecto tiene que incorporar la evaluación de riesgos, ¿no? Y hay que analizar de forma periódica los riesgos de los proyectos vinculados a lo que es seguridad de información. Hay que identificar los diversos requerimientos de seguridad de información, ¿no? Los que pueden estar asociados, por ejemplo, con derecho de propiedad intelectual, de repente con temas de privacidad de información, para tomarlos, para considerarlos en el proyecto. Hay que asociar los riesgos de la seguridad de información con con la ejecución del proyecto. Pues si estamos trabajando un proyecto de, no sé, un canal digital, ese proyecto implícitamente tiene riesgos de seguridad de información. Entonces tenemos que desplegar una serie de actividades para poder reforzar los riesgos de la seguridad vinculados al proyecto. ¿Correcto? Entonces, esta simplificación, por decirlo así, o el agregado que estamos viendo ahora con este proceso de juntar
de consolidar tanto los controles que tenía la versión del año 2013 en esta nueva versión del 2022, nos permite esta simplificación administrativa, por decirlo así, para poder tener acceso a una serie de controles que más aún nos va a servir la guía de implementación del control, este documento que les mostraba de la 27002, para que ustedes puedan llevar adelante ya no solamente la implementación de los controles, sino también asegurarse la adecuada aplicación de los mismos. Para efectos prácticos de un auditor de seguridad de información, un auditor certificado que te va a evaluar el cumplimiento de estos parámetros de cara a lo que es la seguridad, se establece, por ejemplo, que tenemos que revisar el adecuado cumplimiento de estos controles para verificar que se está dando cumplimiento a los parámetros de 27001. Ahora, con la aplicación de este detalle, que es la guía de implementación de los controles, nos va a servir para reforzar la gestión. Nos va a permitir ahora ya no solamente tener conocimiento del control, sino también de los tópicos que debo considerar para la implementación del control. Entonces, este documento, el anexo de la 27002, la gestión de controles, pues me da la facilidad que de repente antes al inicio no lo tenía para empezar a hacer el despliegue, para empezar a evaluar el despliegue de los controles, ¿no? Recordemos que cuando estábamos analizando el tema de la evaluación de aplicabilidad, el SOA, teníamos que tomar en cuenta qué controles nos aplicaban como institución y qué controles no nos aplicaban. Teníamos que hacer un análisis y sobre ese análisis luego recién veíamos qué controles son los que íbamos a implementar. Entonces, ahora con este despliegue mucho más detallado de cuál es el propósito, cuál es la guía de implementación y qué es lo que se espera de cada control, voy a tener que evaluar si es que realmente ese concepto me aplica o no me aplica para considerarlo en el despliegue de la implementación de la seguridad de información. Entonces, todos estos cambios que promueve esta reciente modificación de la 27001 con la incorporación del anexo de estos controles, los cuales están replicados en la 27002, nos va a permitir lograr ese objetivo. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es hacer ese match entre lo que teníamos en la versión 2013 y hoy lo que se está proponiendo, sumándole la guía de implementación del control para ver, por ejemplo, qué aspectos del control que hoy me sugiere esta buena práctica, la 27002, estoy considerando y qué aspectos de repente no los he tenido en cuenta para sumarlo a mi análisis de la implementación de los controles de seguridad de información. Esta norma, si bien está todavía, está recientemente publicada, las empresas que están certificadas en seguridad de información tienen un proceso de adecuación. Los que estamos certificados en seguridad de información como implementadores, también tenemos que hacer una revalidación sobre la versión 2022, también para que tengamos un upgrade en nuestra certificación y obviamente todos aquellos que ya se van a certificar o que están en proceso de certificación para la 27001 lo van a hacer bajo el nuevo marco de la 27, bajo el nuevo marco de la 22.000, del año 2022, ¿no? Con los nuevos controles, con los 93 controles que hoy se pintan, pues van a iniciar su proceso de entrenamiento. Y bueno, y ya con esto, déjenme ver cómo estamos de hora. Voy a dejar los últimos minutos para poder atender consultas, inquietudes que puedan tener para efectos de poder aclarar algunos tópicos. Yo sé que en estos 45 minutos que me dieron para hacer este entrenamiento, pues me pidieron que hiciera algo bastante sucinto, bastante resumido, para que pues las personas que participen tengan a bien conocer los grandes lineamientos de los cambios y que pues complementando a la lectura de este documento, tanto la 27002 que establece los lineamientos de los controles y el entendimiento de ahora sí estos 93 controles que propone la 27001, pues nos vaya a servir para poder enriquecer hoy la gestión de la seguridad de información. Tanto a bien que, pues como habíamos visto, hay muchos controles, bueno, hay 11 nuevos controles que se están incorporando, controles vinculados a ciberseguridad y controles vinculados a privacy, a todo el tema de privacidad, que nos va a llevar obviamente a ver cómo aplicamos estos controles.
No sé si tienen consultas, inquietudes, como para poder de repente aprovechar estos últimos minutos que nos queda de la presentación y poder abordar estos temas vinculados, por ejemplo, con los nuevos controles. Por ejemplo, acá está uno de los controles que se han implementado de cara al tema de privacidad de información. Tiene que ver con todo lo que son el PII, que es en Estados Unidos el dato de protección de datos personales, datos individuales, formaría parte de lo que aquí en Europa le llaman el tema de el reglamento de protección de datos personales, ¿no? Que es los controles que yo tengo que tener para asegurar los datos personales de los clientes. Entonces, aquí la 534 nos dice, hay que identificar y reunir todos los requerimientos considerados para la preservación de la privacidad y protección de datos personales, de acuerdo a la ley, a las regulaciones y requerimientos contractuales. Si vamos a ver la 534, aquí en el documento de la guía de implementación, permítanme ver cómo está descrita aquí la 534. A ver, vamos a saltar en qué estoy, en qué guía estoy. Estoy en la 12, ¿ok? Entonces debo estar esto por aquí, más o menos, para ver qué es lo que me propone de cara a la 534 de privacidad de información. A ver, 521. Esto me pasé 563, 537, 534 privacidad. Acá está, ¿correcto? Este control es un control, como se escribe, preventivo. Aborda los criterios de seguridad, privacidad, confidencialidad e integridad. Sobre ciberseguridad, busca identificar y proteger, ¿no?, los datos personales. Capacidad operativa, proteger la información y dar cumplimiento al tema legal normativo. Y el dominio de seguridad es protección, ¿correcto? Entonces acá me dice el propósito: asegurar el cumplimiento legal, estatutario y regulatorio y requerimientos contractuales relacionados con los aspectos de seguridad para la protección de datos personales. PII es Personal Information, y hay otro, como temas, otra palabrita más que se me olvidó, pero es datos personales. Y dice la guía, ¿no? ¿Qué tenemos que tener considerado en la guía? Pues establecer y comunicar políticas específicas para la privacidad y protección del PII, datos personales, de todos los grupos de interés, todos los diversos grupos de interés. Y hay que establecer, ¿no?, una serie de procedimientos para preservar la privacidad y protección de datos personales. Estos procedimientos deben ser comunicados a todos los grupos de interés relevantes para su procesamiento en la identificación de la información personal. Si nosotros vemos lo que habla la regulación sobre protección de datos personales en los diversos países donde se aplica, se habla en la necesidad de identificar cuáles son esos datos personales que nosotros administramos. Datos sensibles, que podemos ser tema económico, salud, integridad religiosa, orientación sexual. Son datos sensibles que por definición tenemos que resguardar con controles físicos y controles lógicos para asegurar que la información personal no sea comprometida y que por lo tanto esto pueda servir para resguardar y dar cumplimiento a temas normativos. Entonces, este tipo de lineamiento me da una idea de qué es lo que tengo que hacer. Para mayor información, pues pueden ver la 27.000, perdón, la 29.100, que provee justo el marco de referencia para lo que es protección de datos personales, y Privacy, que es la 27.701. Para aquellos que están, por ejemplo, implementando o desarrollando, haciendo un diagnóstico de lo que es privacidad de información bajo el estándar de la 27.000, pues hay que ver, hay que revisar estos componentes, ¿no? La 27.701, sistema de gestión de la privacidad de información, complementando con la 29.100, que es el marco de gestión de alto nivel para proteger los datos personales, ¿no?, en los sistemas tecnológicos de información y comunicación. Entonces, cada uno de estos componentes me va a describir qué es lo que hay que hacer, por lo menos me va a dar un lineamiento para que cuando yo tenga que diseñar e implementar los controles, sepa por dónde tener que ir, ¿no? Y en todo capítulo, en todo componente, me describe siempre una ayuda a memoria para poder referirme a otros documentos que me van a servir para la implementación, ¿no? Entonces, parte de este entrenamiento, pues lo que buscábamos, teníamos como objetivo, era llevar adelante, hacerles un acercamiento del marco de la gestión de la 27001 versión 2022, hacer una comparación con lo que teníamos antes con la versión 2013 y entendieran que hay nuevos controles que tendremos que incorporar hoy ya en mi gestión actual para poder
incorporar estas buenas prácticas dentro de la gestión de la seguridad. Pues ya son casi las 11 de la mañana aquí, perdón, allá en Lima. Yo tengo comprometido esta hora de entrenamiento. No sé si tienen alguna consulta, inquietud que podamos abordar en estos últimos minutos de la sesión. Si no, pues daríamos por aquí terminada la sesión. ¿Alguna consulta que puedan tener para efectos de la implementación? Ok, perfecto. Pues señores, damos por concluido este webinar. Les agradezco la oportunidad que han dado para poder llegar con este tópico sobre la 27001 y la versión actualizada de controles 27002. Espero que les sea útil. Les vamos a enviar el enlace de este video, la presentación y el documento descargable de la 27001 y 27002 versión 2022 para que lo puedan tener. Ok, señores, muchísimas gracias con todos ustedes. Un fuerte abrazo, saludos y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muy buenas tardes.